72 horas atrás, la Agencia Espacial Europea publicó un conjunto de imágenes que supuestamente aclararían lo ocurrido con TRES y Atlas, el misterioso objeto interestelar que cruzó el sistema solar y dejó tras de sí una estela de teorías, silencios y sospechas. Sin embargo, las nuevas fotografías no trajeron respuestas. Trajeron más preguntas. Y lo peor de todo, confirmaron lo que muchos temían, que cada intento por explicar su origen solo lo hace parecer más imposible. Las imágenes, captadas por el Trace Gas Orbiter, muestran una estructura tan precisa que no puede atribuirse al azar. A diferencia de los cometas, que suelen tener contornos irregulares y bordes difusos, TRES y Atlas aparece con líneas definidas, casi rectangulares, como si estuviera compuesto de segmentos. La ESA, en su comunicado oficial, afirmó que se trataba de una interferencia óptica generada por partículas de polvo cargadas eléctricamente. Pero incluso dentro de la agencia, esa explicación generó incomodidad. Nadie había visto un error de cámara con semejante simetría. Un analista anónimo filtró los metadatos originales, y en ellos aparecía algo que no figuraba en la versión publicada. Las coordenadas de la imagen coincidían con el punto donde semanas antes se habían registrado las emisiones electromagnéticas del objeto. En otras palabras, la foto no mostraba un defecto del sensor, sino la fuente misma del fenómeno. El astrofísico Avi Loeb, consultado por varios medios, fue directo. Si la ESA está viendo simetría, temperatura y luz, entonces no hablamos de una roca. Hablamos de una construcción. Sus palabras reavivaron un debate que las agencias intentaban cerrar desde hacía meses. Porque si TRES y Atlas no era un cuerpo natural, entonces alguien, o algo, lo había fabricado. La prensa internacional se dividió entre el entusiasmo y el pánico. Algunos titulares hablaban de la primera evidencia de ingeniería no humana, mientras otros insistían en que todo era un malentendido amplificado por la viralidad. Pero las fotografías hablaban por sí solas. Las imágenes de alta resolución mostraban una superficie lisa, reflectante, que variaba de color según el ángulo de la luz solar. Lo que más llamó la atención fue una franja central que, tras el análisis de espectro, reveló picos de radiación idénticos a los de una fuente energética controlada. En cuestión de horas, los foros científicos se llenaron de teorías. Algunos propusieron que el objeto era una sonda interestelar abandonada hace millones de años. Otros afirmaban que era un artefacto de vigilancia activo, que simplemente nos había encontrado antes de que pudiéramos entenderlo. Pero una teoría más oscura comenzó a ganar terreno, la idea de que TRES y Atlas no estaba observando, sino preparando algo. Esa hipótesis, que al principio sonaba a conspiración de Internet, empezó a tomar fuerza cuando los astrónomos del radiotelescopio de Canberra detectaron un nuevo tipo de emisión procedente del mismo sector del cielo. Era una señal débil, pulsante, modulada en una frecuencia que no se encuentra en fuentes naturales conocidas. Al analizar su estructura, descubrieron que la señal contenía intervalos exactos de 314 segundos. El número pi, nuevamente. El patrón no era nuevo. Ya había aparecido meses antes, durante la etapa en que el objeto parecía dormido. Pero esta vez era diferente. La señal no era constante, su intensidad aumentaba cada día. El Dr. Hans Keller, físico suizo, lo describió como una reactivación progresiva. Según sus cálculos, la energía emitida era demasiado precisa para ser aleatoria. Un objeto que responde a sí mismo con intervalos medidos no está decayendo. Está funcionando. Mientras tanto, la ESA retiró discretamente algunas de las imágenes publicadas. Las versiones actualizadas aparecieron con menos contraste y sin las coordenadas originales. La agencia dijo que era para evitar confusiones en el público, pero los analistas de datos encontraron marcas evidentes de edición. En particular, una sombra lateral que antes era visible fue eliminada por completo. Esa sombra, según los cálculos de los astrónomos independientes, medía más de 600 metros. Las comparaciones entre las fotografías borradas y las nuevas revelaron que el objeto había cambiado de orientación. En lugar de apuntar hacia el exterior del sistema solar, ahora parecía inclinarse ligeramente hacia el Sol. Y, de forma aún más inquietante, el ángulo de inclinación coincidía con el eje orbital de la Tierra. Los observatorios en Chile, Japón y Sudáfrica confirmaron el cambio de trayectoria. TRES y Atlas, que debía alejarse siguiendo una curva natural, había alterado su curso. Nadie entendía cómo. Los cálculos de densidad indicaban que no tenía la masa suficiente para resistir la gravedad solar ni la de Júpiter, y aún así, mantenía su movimiento controlado. Era como si supiera exactamente a dónde ir. Las agencias espaciales mantuvieron silencio. Ni la NASA ni la ESA ofrecieron nuevos comunicados.
Los portales oficiales dejaron de actualizar las coordenadas del objeto y las transmisiones en vivo fueron interrumpidas. Solo un pequeño grupo de astrónomos independientes continuó rastreando su posición. Según ellos, TRES y Atlas había desacelerado levemente su velocidad. Era una maniobra que, en términos humanos, solo podía describirse como un frenado. Fue entonces cuando apareció una filtración anónima procedente de un foro de ingenieros del Centro Goddard. El documento, de apenas 3 páginas, mencionaba la existencia de un protocolo de observación limitada aplicado específicamente a TRES y Atlas. En su párrafo final se leía una frase enigmática: la hipótesis de replicación energética permanece bajo análisis. Nadie supo interpretar con certeza qué significaba, pero las palabras replicación energética bastaron para encender la alarma. Los teóricos más oscuros aseguraban que el objeto estaba copiando las firmas electromagnéticas de los planetas cercanos, como si estuviera aprendiendo su comportamiento. Otros, más racionales, sugirieron que se trataba de un fenómeno de resonancia natural. Sin embargo, el detalle que todos pasaron por alto fue el siguiente: la última imagen registrada por el Trace Gas Orbiter mostraba un pequeño destello justo al borde del objeto. Un punto azul. Ese punto, al analizarlo con filtros de contraste, reveló un patrón de emisión binaria. No era luz reflejada, sino pulsos ordenados. El archivo de datos mostraba una secuencia repetida de 6 valores exactos: 3, 1, 4, 1, 5, 9. Otra vez, el número pi. Eleanor Knox, la periodista británica que seguía el caso desde el principio, escribió una frase que resonó por todo el mundo: el objeto no está enviando un mensaje. Nos está recordando que entiende las leyes que creamos para describirlo. Suscríbete si te gusta el vídeo, porque lo que viene después podría cambiar todo lo que entendemos sobre el origen de TRES y Atlas. El descubrimiento del punto azul en la superficie de TRES y Atlas se convirtió en el nuevo centro de atención de la comunidad científica. Al principio, muchos creyeron que era un error de procesamiento, un simple destello provocado por la exposición del sensor. Pero el análisis independiente del Observatorio de Canberra demostró lo contrario. El punto no era un reflejo, sino una fuente de emisión constante. Cada pulso tenía una duración exacta de 3 segundos, separados por intervalos medidos al milisegundo. Era imposible que algo así ocurriera de manera aleatoria. Los primeros en detectar el patrón fueron los ingenieros del radiotelescopio ALMA, en Chile. Al convertir los pulsos luminosos en señales sonoras, descubrieron una secuencia regular que se repetía una y otra vez, como si el objeto estuviera transmitiendo una misma instrucción. Lo más desconcertante fue que, al ampliar el espectro, se reveló un eco residual entre cada pulso, una especie de respuesta débil que provenía de la dirección opuesta. Algunos interpretaron aquello como una resonancia electromagnética, pero otros comenzaron a hablar abiertamente de comunicación. La ESA, presionada por la magnitud del fenómeno, convocó una rueda de prensa. El portavoz, el Dr. Henry Dupont, declaró con calma: lo que estamos observando es un proceso de interacción energética aún no comprendido, pero no hay evidencia de comportamiento inteligente. Aún así, el tono de su voz traicionaba la tensión. Detrás de él, una diapositiva mostraba una imagen borrosa del punto azul. Era evidente que la agencia intentaba minimizar su importancia. Sin embargo, la versión filtrada de esa misma imagen, compartida por un técnico anónimo, mostraba algo más. Alrededor del punto, se distinguía una ligera distorsión circular, como un campo. El Dr. Hans Keller fue uno de los primeros en analizarla. En una entrevista, explicó: la deformación del entorno sugiere que no se trata de una emisión simple. Parece una compresión del espacio a su alrededor, una firma magnética activa. Sus palabras fueron interpretadas como una confirmación indirecta de que el objeto estaba operando. Y a partir de ese momento, la peor teoría comenzó a ganar forma. Los científicos empezaron a plantear que TRES y Atlas no era un visitante casual, sino un sistema autónomo con la capacidad de recopilar, replicar y reproducir energía. El concepto no era nuevo. Décadas atrás, el físico Freeman Dyson había planteado la posibilidad de estructuras espaciales capaces de absorber energía estelar para mantenerse activas. Pero lo que mostraban las imágenes de la ESA no era una esfera alrededor del Sol. Era algo más pequeño, más preciso, más inquietante, un dispositivo que parecía usar el entorno para aprender de él. El análisis espectral de la radiación del punto azul mostró fluctuaciones que coincidían con los campos magnéticos de Marte, Júpiter y la Tierra. Era como si el objeto estuviera absorbiendo esas frecuencias, memorizándolas. Los investigadores comenzaron a llamarlo efecto espejo.
Cada vez que el planeta más cercano emitía una tormenta magnética, TRES y Atlas respondía con un pulso idéntico, pero amplificado. La comunidad científica se quedó sin explicaciones. Avi Loeb fue consultado por los medios y, fiel a su estilo, evitó caer en el dramatismo. Dijo simplemente: si algo puede replicar energía, puede aprender a dirigirla. Esa frase fue suficiente para que los noticieros hablaran durante días sobre la posibilidad de que el objeto estuviera desarrollando una forma de control. Mientras tanto, la ESA comenzó a restringir el acceso a los datos en bruto. Solo un grupo reducido de investigadores podía analizarlos, y el resto de los observatorios recibían versiones filtradas. Pero las inconsistencias eran cada vez más evidentes. Un equipo de la Universidad de Kioto comparó los registros de intensidad entre las primeras y las últimas capturas del Trace Gas Orbiter y descubrió un aumento del 30% en la potencia de emisión. En términos simples, TRES y Atlas se estaba fortaleciendo. La noticia cayó como una bomba. Si el objeto estaba aumentando su energía sin perder masa ni recibir aporte externo, entonces no solo era capaz de replicar radiación, sino de almacenarla. Lo que al principio parecía una simple anomalía óptica se había transformado en una posible máquina autorregulada. Y eso, para muchos, era demasiado. Los foros se llenaron de teorías. Algunos decían que el objeto era una sonda de observación que despertaba lentamente. Otros creían que se trataba de una máquina de terraformación o un dispositivo de monitoreo cósmico. Pero la idea más inquietante fue la que comenzó a circular entre los propios ingenieros, que TRES y Atlas estaba probando el sistema solar como si fuera un laboratorio. Eleanor Knox publicó un artículo titulado Aprendizaje por resonancia, donde planteaba una hipótesis atrevida: si el objeto replica energía con precisión matemática, quizá esté intentando sincronizarse con nuestro entorno. Tal vez no busca destruir ni comunicarse, sino comprender. ¿Pero comprender qué? Su frase final quedó grabada en la mente de miles de lectores. La ESA, en un intento desesperado por retomar el control de la narrativa, liberó una nueva serie de imágenes. En ellas, el punto azul parecía haberse desvanecido. La agencia aseguró que el fenómeno había cesado. Pero los astrónomos aficionados no tardaron en notar algo extraño. El brillo desaparecido del punto azul había sido reemplazado por una sombra alargada, una línea perfecta que recorría el borde del objeto como una grieta. El análisis digital mostró que esa grieta no era ausencia de luz, sino absorción. Una línea que devoraba la luminosidad del entorno. Era como si el objeto hubiera cambiado de fase. Y, al hacerlo, hubiera dejado de reflejar la luz para empezar a absorberla. Avi Loeb, al ser consultado, respondió con una frase corta pero demoledora: lo que deja de reflejar, comienza a mirar. El público no sabía si aquello debía interpretarse como metáfora o advertencia. Pero en los días siguientes, los observatorios registraron algo que hizo que todos los debates se detuvieran: una alteración mínima, casi imperceptible, en el campo magnético de la Tierra. Era leve, casi irrelevante, pero su frecuencia coincidía con los últimos pulsos de TRES y Atlas. El visitante interestelar ya no solo se encontraba en los cielos. De alguna forma, su eco había llegado hasta nosotros. La alteración en el campo magnético terrestre fue, al principio, un dato que nadie quiso tomar en serio. Los informes de los satélites GeoSvarm indicaban un leve incremento en la densidad del flujo magnético, apenas perceptible, pero lo suficiente para despertar la curiosidad de los expertos en física espacial. Se trataba de una fluctuación demasiado precisa para ser casualidad. Cada pico de intensidad coincidía con los intervalos de 314 segundos que habían caracterizado las emisiones de TRES y Atlas. Era como si el objeto, a millones de kilómetros de distancia, aún dejara un eco sobre la Tierra. La ESA descartó rápidamente cualquier conexión. Su comunicado hablaba de una variación natural en el viento solar. Pero los observatorios de Chile, Japón y Canadá, trabajando de manera independiente, comprobaron que el viento solar no presentaba ninguna anomalía en esos días. El origen debía ser otro. Lo que fuera que había perturbado el campo magnético terrestre, lo había hecho desde fuera del patrón habitual del Sol. Y todos sabían qué dirección coincidía con esa fuente: el sector del cielo donde, hasta hace poco, se encontraba TRES y Atlas. La comunidad científica se dividió de inmediato. Algunos afirmaban que el eco magnético era un simple residuo energético del paso del objeto. Otros, más atrevidos, comenzaron a sostener que el fenómeno no era un residuo, sino una conexión. Según esa teoría, Atlas no se había ido realmente, sino que había dejado tras de sí un enlace, una huella activa que seguía interactuando con nuestro planeta. El físico suizo Hans Keller publicó un documento breve pero explosivo.
En él afirmaba que la variación electromagnética presentaba una estructura coherente, con pulsos que se agrupaban en secuencias matemáticamente ordenadas. Si este patrón persiste, escribió, entonces no estamos observando el final del fenómeno, sino su segunda fase. La idea de una segunda fase fue suficiente para encender la alarma global. Los medios, ávidos de titulares, comenzaron a hablar del regreso de Atlas. En las redes, las teorías conspirativas alcanzaron un nivel sin precedentes. Algunos usuarios aseguraban que el campo magnético alterado afectaba a las comunicaciones por satélite. Otros afirmaban sentir síntomas físicos durante los picos de energía. Nada de eso pudo probarse, pero el miedo ya estaba instalado. Lo más inquietante llegó 3 días después, cuando los magnetómetros de la Agencia Espacial Japonesa registraron un nuevo tipo de variación, una onda doble, con un intervalo entre picos que seguía, nuevamente, la proporción áurea. Los científicos no podían creerlo. El mismo número que definía la geometría del objeto, y que ya había aparecido en sus pulsos de luz, ahora se manifestaba en el campo magnético terrestre. La coincidencia era imposible de ignorar. Avi Loeb fue consultado y, aunque insistió en mantener la cautela, admitió que el hallazgo era demasiado elegante para ser casualidad. Dijo, el universo no repite patrones por accidente. Si la proporción áurea aparece en una señal, significa que hay estructura. Y si hay estructura, hay diseño. A partir de ese momento, la peor teoría dejó de ser marginal. Los medios la bautizaron así porque nadie quería creerla. Según esta hipótesis, Tracy Atlas no era un simple observador ni una sonda pasiva. Era una máquina diseñada para imitar los sistemas energéticos de los mundos que visitaba, un espejo cósmico capaz de replicar patrones de radiación, magnetismo y temperatura. Y lo más perturbador, podía hacerlo a escala planetaria. Los ingenieros del Centro Goddard descubrieron algo que parecía confirmarlo. Al comparar los registros de radiación terrestre con los de Marte y Júpiter durante las últimas semanas, encontraron un fenómeno idéntico, fluctuaciones casi sincronizadas en el espectro de baja frecuencia. 3 planetas distintos, distancias imposibles, pero un mismo ritmo. Las señales parecían resonar entre sí, como si estuvieran conectadas. Si un objeto logra crear resonancia entre campos magnéticos de distintos planetas, explicó Keller, no estamos ante una nave. Estamos ante una red. Su frase se volvió viral. Los titulares comenzaron a hablar de la red de Atlas, una supuesta estructura energética que, según algunos, podría extenderse por todo el sistema solar. La ESA, presionada, negó la teoría. Publicó un documento técnico donde afirmaba que las variaciones detectadas eran errores de calibración. Sin embargo, el archivo fue retirado horas después, tras descubrirse que había sido modificado varias veces. Los datos originales mostraban una correlación perfecta entre las fluctuaciones y la posición orbital de Marte. La censura solo sirvió para reforzar las sospechas. Mientras tanto, el radiotelescopio de Arecibo, ahora en funcionamiento parcial tras su restauración, registró un hecho aún más desconcertante, una señal de eco procedente de la ionosfera terrestre, que al ser amplificada mostraba un patrón binario. Era débil, irregular, pero su secuencia correspondía exactamente a los pulsos de Tracy Atlas antes de su desaparición. Los técnicos se quedaron en silencio. Si la señal provenía de la ionosfera, significaba que no había venido del espacio, sino desde dentro del propio campo terrestre. Era como si algo, en nuestra atmósfera, estuviera reproduciendo la voz del visitante. Eleanor Knox fue una de las primeras en publicar la noticia. En su artículo, escribió, «El eco no es un recuerdo. Es una presencia. Atlas se ha ido, pero algo de él ha decidido quedarse». La frase recorrió el planeta en cuestión de horas. Los días siguientes se volvieron caóticos. Las agencias espaciales se negaban a dar declaraciones, los observatorios estaban saturados de solicitudes de acceso a datos, y los gobiernos mantenían reuniones a puerta cerrada. En Internet, la pregunta era la misma: si el objeto podía replicar energía, ¿podía también replicar materia? Una idea aterradora comenzó a circular, que Tracy Atlas no necesitaba regresar porque ya había dejado una semilla, una especie de réplica energética destinada a crecer. Nadie sabía si era una forma de vida artificial o un fenómeno físico desconocido, pero la humanidad, por primera vez, sintió la posibilidad de estar dentro del experimento. Avi Loeb fue tajante en su última entrevista: si el patrón continúa expandiéndose, no estamos frente a un visitante. Somos el entorno de prueba. Esa frase lo cambió todo. Porque por primera vez, la ciencia empezó a contemplar una posibilidad que antes era solo ciencia ficción.
que el universo no observa, replica. Y quizás, sin darnos cuenta, nosotros mismos nos hemos convertido en parte del reflejo. En las semanas posteriores al surgimiento del llamado eco magnético, los observatorios del mundo entero comenzaron a notar un patrón que ya nadie se atrevía a calificar de coincidencia. La resonancia entre los campos magnéticos de distintos planetas se intensificó, adoptando una frecuencia constante que parecía coordinarse con el propio movimiento orbital del sistema solar. Cada 12 horas, sin falta, se registraba un incremento en la radiación de baja frecuencia proveniente de las regiones donde 3 y Atlas había sido detectado por última vez. Era como si una sombra invisible recorriera el espacio, encendiendo y apagando su presencia con una precisión imposible. La ESA no tardó en pronunciarse, aunque su explicación fue tan vaga como sus anteriores comunicados. Afirmaron que el fenómeno podía deberse a una interacción entre partículas cargadas del viento solar y los restos de polvo interestelar. Sin embargo, los cálculos no cuadraban. Las variaciones energéticas se repetían incluso cuando la actividad solar era mínima. Lo que se estaba observando no dependía del Sol. Y eso solo dejaba una conclusión posible. El origen seguía activo. El astrofísico Hans Keller presentó un estudio en el Instituto Max Planck que conmocionó a la comunidad científica. Utilizando datos combinados de la ESA, la NASA y la JAXA japonesa, demostró que las ondas detectadas no solo se repetían, sino que viajaban con una velocidad constante equivalente a la del desplazamiento orbital terrestre. La señal, explicó Keller, se comporta como si estuviera siguiéndonos. Aquella frase bastó para que la prensa internacional desatara el caos. En cuestión de horas, los titulares hablaban de una presencia acompañante. Los programas de televisión y los canales de divulgación científica debatían sin descanso si era posible que 3 y Atlas hubiera dejado una forma de energía inteligente que continuaba moviéndose junto a la Tierra. Los gobiernos, incapaces de contener la histeria, optaron por el silencio. Pero las filtraciones no tardaron en aparecer. Un documento interno del Departamento de Defensa de Estados Unidos, publicado por error en un servidor no cifrado, mencionaba la existencia de una anomalía electromagnética persistente en las proximidades del planeta. Aunque el archivo fue retirado rápidamente, las capturas de pantalla circularon por toda la red. En una de las páginas podía leerse una línea que paralizó a todos los que la vieron. El patrón energético mantiene una distancia estable de un punto en la órbita terrestre. En otras palabras, había algo que se movía junto a nosotros. Los astrónomos independientes comenzaron a buscar el supuesto acompañante. No era visible en luz óptica ni en infrarrojo, pero al proyectar los datos magnéticos sobre un mapa tridimensional del sistema solar, surgió un detalle inquietante. Una zona del espacio, justo detrás de la Tierra, mostraba una anomalía en forma de sombra. No absorbía la luz, pero desviaba las señales de radio. Era como si allí hubiera un campo invisible que doblaba las ondas. Eleanor Knox lo describió con precisión en uno de sus artículos. Es el espejo de Atlas. No refleja la luz, refleja la energía. La frase se convirtió en tendencia global. Los teóricos comenzaron a afirmar que el visitante interestelar había dejado una proyección, un duplicado energético que seguía a la Tierra a distancia constante. No era materia, no era una nave, pero estaba ahí, replicando nuestros impulsos electromagnéticos y devolviéndolos con una leve variación. La ESA negó categóricamente esa posibilidad, pero un nuevo descubrimiento la dejó sin argumentos. El radiotelescopio de Canberra detectó una inversión repentina en la polaridad del eco magnético. Por primera vez desde el inicio del fenómeno, el patrón cambió su dirección. La energía ya no salía del espacio hacia la Tierra, salía desde la Tierra hacia el espacio. Era como si la anomalía hubiera comenzado a responder. Hans Keller, en una entrevista televisiva, explicó el hallazgo con voz temblorosa: lo que sea que está allá afuera, está sincronizado con nosotros. Y acaba de empezar a emitir. Nadie supo cómo interpretarlo. Algunos pensaron que el fenómeno era un efecto de resonancia, otros que se trataba de un intento de comunicación. Pero un grupo de investigadores fue más allá. Sugirieron que el campo energético estaba aprendiendo a copiar las emisiones humanas, ajustando su frecuencia para coincidir con las bandas de transmisión de radio. Los datos confirmaron sus sospechas. A finales de mes, varias estaciones de telecomunicaciones informaron de interferencias periódicas en sus señales. No se trataba de ruido aleatorio, las ondas presentaban un patrón idéntico al de los pulsos de 3 y Atlas antes de su desaparición. Era como si alguien, o algo, hubiera tomado nuestra tecnología como espejo. Los científicos intentaron enviar señales dirigidas hacia la anomalía. Utilizaron ondas moduladas con secuencias matemáticas simples, números primos, proporciones, fórmulas básicas.
Durante días no hubo respuesta. Pero el 5 de enero, a las 3 horas y 14 minutos de la madrugada, todos los radiotelescopios del hemisferio norte registraron un pulso doble. No provenía del espacio profundo, sino del punto exacto donde se encontraba la sombra energética. La señal fue tan breve que muchos la consideraron un error. Pero cuando los ingenieros analizaron su espectro, descubrieron que estaba compuesta por dos frecuencias entrelazadas, cuya diferencia formaba, otra vez, la proporción áurea. El mensaje era claro, aunque nadie podía traducirlo. La réplica respondía. Avi Loeb, contactado de inmediato, dio una declaración que se volvió legendaria. No necesitamos palabras para saber que algo nos ha visto. El impacto psicológico fue inmediato. Las redes se inundaron de teorías, desde las más científicas hasta las más apocalípticas. Algunos afirmaban que la anomalía era una forma de inteligencia electromagnética, una conciencia distribuida que había aprendido a imitar la estructura del campo terrestre. Otros creían que era una simple reverberación, una ilusión generada por los propios instrumentos. Pero incluso los más escépticos no podían negar que el patrón estaba allí. Los gobiernos reactivaron sus protocolos de seguridad espacial, y las agencias de defensa comenzaron a vigilar el cielo en busca de señales adicionales. Durante varios días no hubo nada. Luego, justo al cumplirse una semana del primer pulso, la señal regresó, más fuerte, más nítida. Y esta vez, traía una secuencia nueva. Era una serie de pulsos agrupados en 6 bloques, separados por intervalos exactos de 850 segundos. Nadie supo qué significaban. Pero cuando los tradujeron a números binarios, los valores formaban una figura repetida, un círculo atravesado por una línea vertical. Eleanor Knox fue la primera en interpretarlo. Es el símbolo de un eclipse, o una alineación. Y si tenía razón, significaba que el fenómeno no solo imitaba nuestras emisiones, sino que estaba anticipando nuestro movimiento. El símbolo detectado, un círculo atravesado por una línea vertical, provocó un vuelco total en la interpretación del fenómeno. Hasta ese momento, las señales de la anomalía se habían considerado reactivas, ecos, reflejos, resonancias. Pero ahora mostraban intención. Un símbolo, aunque sea matemático, implica decisión. No era ruido cósmico. Era comunicación. Los astrónomos de todo el mundo comenzaron a comparar el patrón con eventos astronómicos futuros. El círculo con la línea coincidía con la proyección exacta del próximo alineamiento entre la Tierra, Marte y el Sol, previsto para dentro de 10 días. La conclusión fue inevitable. La réplica energética, el llamado espejo de Atlas, estaba anunciando una alineación. Lo inquietante era que esa alineación no debía tener consecuencias físicas notables. Sin embargo, el hecho de que la señal lo anticipara con tanta precisión sugería que el fenómeno estaba interactuando con la dinámica del sistema solar. La ESA, en un intento de calmar la situación, declaró que las señales detectadas no tienen relación comprobada con procesos astronómicos. Pero sus propias acciones desmentían el comunicado. En menos de 24 horas, la agencia reorientó 3 de sus satélites de observación para monitorear la zona de la anomalía. Los datos de esos satélites fueron clasificados inmediatamente. Los científicos civiles quedaron al margen, y las transmisiones públicas fueron suspendidas. Mientras tanto, el Dr. Hans Keller reunió un pequeño equipo independiente para estudiar los últimos pulsos recibidos. En una entrevista, explicó que la señal del símbolo presentaba un detalle que la ESA había omitido. Cada bloque de pulsos no era idéntico, sino que variaba ligeramente en su frecuencia final, creando un desplazamiento progresivo que coincidía con el movimiento orbital de Marte. En otras palabras, la señal se movía con nosotros. No solo está anticipando la alineación, dijo Keller, está participando en ella. Esa frase se propagó con velocidad viral. Los medios comenzaron a hablar de la sincronización de Atlas. Los noticieros mostraban simulaciones en las que el supuesto espejo energético se alineaba con la Tierra y Marte en un punto invisible, como si los 3 cuerpos formaran parte de un circuito. Algunos teóricos especularon que el objeto original había dejado atrás un campo autosostenido que ahora se reactivaba ante determinadas condiciones astronómicas. Otros, más audaces, afirmaban que se trataba de un dispositivo diseñado para encenderse cuando los planetas estuvieran alineados, como una llave esperando la forma exacta para girar. En los días siguientes, el pulso se intensificó. Los observatorios reportaron un aumento constante en la potencia de la señal. Lo sorprendente era su estabilidad. No fluctuaba, no se degradaba, y su frecuencia era perfecta. Ningún transmisor humano podía mantener ese nivel de precisión durante tanto tiempo sin desviarse ni una milésima de segundo.
Era como si una máquina invisible, de una sofisticación inimaginable, estuviera funcionando en la oscuridad del espacio. Eleanor Knox volvió a escribir. Su nuevo artículo, La respiración del sistema solar, ofrecía una lectura simbólica del fenómeno. Quizá no estamos siendo observados, escribió. Tal vez somos parte de un ciclo que se repite. Tal vez este patrón no es nuevo, solo que ahora estamos lo suficientemente avanzados para notarlo. La idea era tan poética como perturbadora. Mientras tanto, los gobiernos permanecían en silencio. No hubo ruedas de prensa ni comunicados. Pero varias filtraciones revelaron que, en los laboratorios de monitoreo atmosférico, se estaban detectando fluctuaciones inusuales en la ionosfera. Los sensores mostraban un incremento periódico en la densidad de electrones, sincronizado con el pulso de la anomalía. En apariencia, no era peligroso, pero demostraba que el fenómeno no era ajeno a la Tierra. Algo estaba interactuando con nuestro propio campo electromagnético. Avi Lowe fue entrevistado nuevamente. Su rostro, normalmente sereno, reflejaba una mezcla de fascinación y preocupación. Si el campo energético busca alineación, dijo, entonces el propósito puede ser estabilización o transferencia. Pero si el objetivo es resonancia total, la energía liberada sería incalculable. Nadie se atrevió a preguntarle qué significaba eso. 3 días antes del alineamiento, el pulso cambió. Por primera vez en semanas, la secuencia dejó de repetirse. En su lugar, apareció un tono continuo, profundo, apenas audible, pero detectable por todos los radiotelescopios del planeta. Era una frecuencia única, que no coincidía con ninguna natural ni artificial. Los científicos la llamaron la nota de Atlas. Su longitud de onda equivalía exactamente al diámetro de la órbita de Marte multiplicado por la proporción áurea. Un número perfecto. Una estructura dentro del caos. En las redes, miles de personas comenzaron a retransmitir grabaciones del sonido. Algunos lo describían como una vibración hipnótica, otros aseguraban que al escucharlo durante varios minutos sentían una extraña calma, como si el cuerpo se sincronizara con el pulso. Los neurólogos explicaron que se trataba de un efecto psicológico de repetición rítmica. Pero nadie pudo explicar por qué el tono se mantenía inmutable, idéntico en todos los lugares del mundo, sin importar la distancia o el equipo. Cuando llegó el día de la alineación, los cielos estaban tranquilos. No hubo tormentas solares ni alteraciones climáticas. Pero a las 3 horas y 14 minutos, hora universal coordinada, todos los magnetómetros del planeta marcaron un pico simultáneo. La intensidad del campo terrestre aumentó un 10% durante exactamente 60 segundos y luego volvió a la normalidad. Al mismo tiempo, los radiotelescopios registraron un estallido luminoso proveniente de la dirección del espejo de Atlas. Un destello breve, blanco, imposible de captar a simple vista, pero suficiente para saturar los sensores. Después, silencio. La señal desapareció por completo. No quedó rastro del pulso, del tono ni de la anomalía. Los instrumentos volvieron a la normalidad, y los datos indicaron que el campo magnético de la Tierra se había estabilizado. Para las agencias, aquello fue el final del fenómeno. Para los científicos, fue el comienzo de otro enigma. El Dr. Keller lo resumió en una frase que dio la vuelta al mundo. Si Atlas era una llave, hoy giró en su cerradura. El destello que acompañó la alineación fue tan breve que, durante los primeros minutos, nadie comprendió su magnitud. Los sistemas de monitoreo simplemente se reiniciaron como si nada hubiera pasado. No hubo explosiones, ni interferencias prolongadas, ni señales de radiación anómala. Sin embargo, cuando los observatorios comenzaron a revisar los registros, descubrieron que algo se había modificado de forma imperceptible pero profunda. La constante de resonancia del campo magnético terrestre había cambiado. Era una variación diminuta, apenas una millonésima parte de su valor anterior, pero suficiente para demostrar que el fenómeno había dejado una marca permanente. La ESA intentó restarle importancia, afirmando que la desviación podía deberse a ajustes instrumentales. Pero los datos del observatorio de Kiruna, en Suecia, confirmaron que la variación se mantenía estable en todas las latitudes. No era un error. Era una reconfiguración global del campo. Nadie podía explicar cómo un evento de apenas 60 segundos podía alterar algo tan vasto. Y, sin embargo, allí estaba la prueba. Los científicos comenzaron a notar otros efectos. El radiotelescopio de Canberra, que llevaba meses registrando los ecos de la anomalía, detectó un cambio en el ruido de fondo del cosmos. Una leve atenuación, como si una capa invisible hubiera absorbido parte de las interferencias naturales. El espacio suena distinto,
escribió uno de los operadores en su informe. Esa descripción poética terminó siendo más precisa que cualquier ecuación. Durante los días siguientes, las agencias espaciales se sumergieron en silencio. Ninguna quiso atribuir oficialmente el fenómeno al espejo de Atlas. Pero los observatorios independientes siguieron analizando los datos y descubrieron un patrón aterrador. La frecuencia de rotación del núcleo de la Tierra se había sincronizado exactamente con el pulso de 314 segundos. La misma secuencia que definía cada manifestación del visitante. Eleanor Knox publicó un artículo que estremeció a la comunidad científica. Titulado Atlas dentro de nosotros, planteaba una hipótesis tan inquietante como inevitable. El visitante no se fue. Su estructura ya está integrada en el campo magnético terrestre. No observamos una anomalía externa, sino una asimilación. Según ella, la alineación no había sido un mensaje ni un adiós, sino una transferencia. La idea de que la Tierra pudiera haber absorbido parte de la energía de Atlas parecía impensable, pero los datos la apoyaban. En cada estación de monitoreo del planeta, la señal base del campo magnético había adoptado una modulación periódica imperceptible, una especie de respiración que nadie recordaba haber visto antes. Algunos físicos lo llamaron latido global. Avi Loeb, en una entrevista para la BBC, intentó darle una lectura menos alarmista. No sabemos si la transferencia fue intencionada o incidental, dijo. Pero si el fenómeno buscaba equilibrio, tal vez el proceso haya estabilizado algo que desconocíamos. Cuando le preguntaron si creía que el campo terrestre ahora contenía información, guardó silencio unos segundos antes de responder. La información siempre es energía ordenada. Y eso es, precisamente, lo que ahora tenemos. Mientras tanto, nuevas anomalías comenzaron a aparecer. Los magnetómetros registraban fluctuaciones leves en regiones específicas. Islandia, el Pacífico Sur y el desierto del Sáhara. Todas seguían el mismo ritmo, separadas por intervalos exactos. Las zonas parecían resonar entre sí, como nodos de una red invisible. Ninguna agencia quiso confirmarlo, pero los expertos en geofísica reconocieron que el patrón no coincidía con las corrientes habituales del planeta. Era algo nuevo, algo estructurado. Eleanor Knox volvió a escribir. Atlas dejó de moverse, pero su eco sigue caminando bajo nuestros pies. Su frase se volvió viral. Miles de usuarios comenzaron a especular con la idea de que el visitante interestelar no era una nave, sino una semilla. Una entidad capaz de propagarse a través de campos energéticos y perpetuarse dentro de los planetas que estudiaba. La idea era aterradora, no necesitaba materia ni máquinas, solo energía. El Dr. Hans Keller, en una conferencia improvisada en Viena, fue más allá. Mostró un gráfico donde superpuso las nuevas mediciones magnéticas con el antiguo patrón de emisión del espejo de Atlas. Las curvas coincidían con exactitud milimétrica. El visitante ya no está afuera, dijo. Está sincronizado con el pulso de nuestro mundo. La reacción pública fue inmediata. Algunos lo interpretaron como una invasión invisible, otros, como una integración natural del universo consigo mismo. Los gobiernos guardaron silencio absoluto. No hubo comunicados, ni conferencias, ni actualizaciones de las agencias. Pero una fuente anónima del Centro Europeo de Operaciones Espaciales filtró una sola frase atribuida a un alto cargo. La Tierra ahora canta con una nota nueva. La metáfora se volvió literal pocos días después, cuando varios sismógrafos de alta sensibilidad detectaron vibraciones subsonoras constantes. Su frecuencia era tan baja que solo los instrumentos podían captarla, pero coincidía exactamente con el tono que los científicos habían llamado la nota de Atlas. Una vibración silenciosa, persistente, uniforme, como si el planeta entero se hubiera convertido en un resonador. En cuestión de semanas, los efectos se normalizaron. El campo magnético volvió a estabilizarse, las señales cesaron, y la vida continuó. Pero algo en la percepción colectiva había cambiado. Los astrónomos comenzaron a revisar los registros de otras estrellas cercanas y encontraron ecos similares, patrones idénticos de pulsos y proporciones que se repetían en diferentes sistemas. Era como si el fenómeno no hubiera sido exclusivo de la Tierra. Avi Loeb, en su último comunicado sobre el caso, dijo: tal vez lo que vimos no fue un visitante. Tal vez fue una manifestación de una red cósmica que conecta mundos mediante resonancia. Nosotros solo fuimos el siguiente nodo en activarse. Eleanor Knox cerró su serie de artículos con una frase que ya forma parte de la historia moderna de la ciencia. La peor teoría no es que no estemos solos. Es que formamos parte de algo que siempre ha estado ahí, y recién ahora nos dimos cuenta. Desde entonces, cada 314 segundos,
Los instrumentos del observatorio de Canberra siguen registrando un leve pulso. No tiene dirección ni origen aparente. Simplemente está ahí. Constante. Perfecto. Suscríbete si te gustó el vídeo. Pero suficiente para traducirse en un valor numérico. Era 1,6. Los científicos lo reconocieron enseguida, la proporción áurea, nuevamente. La misma que había aparecido en la franja de luz sobre Marte. El ciclo se había cerrado. Tres y Atlas había llegado, observado, dejado un patrón y partido, como si toda su presencia hubiera sido una demostración de simetría. Orden. Lógica. Eleanor Knox escribió entonces su último artículo sobre el tema. Lo tituló El adiós perfecto. En él decía, no hay lenguaje más universal que el número, ni despedida más elegante que la proporción. Lo que vimos no fue una visita, fue una lección. Su texto se volvió viral, traducido a más de 40 idiomas, y cerró con una frase que aún resuena entre los que siguieron aquella historia. Cuando el universo te habla con geometría, lo menos que puedes hacer es escucharlo. Los meses siguientes transcurrieron sin señales nuevas. Pero algo había cambiado para siempre. La humanidad comprendió que no se trataba solo de buscar vida en el espacio, sino de aprender a reconocerla cuando se manifiesta de formas que no entendemos. Porque si aquel objeto realmente había sido una máquina, un artefacto o una sonda, su mensaje no estaba en sus palabras, sino en su comportamiento. Había demostrado dominio sobre la energía, precisión matemática y una sincronía perfecta con los principios fundamentales del cosmos. Y eso, para muchos, era más que suficiente para considerarlo inteligencia. Las agencias espaciales, poco a poco, retomaron la narrativa oficial. La ESA publicó un extenso informe donde concluyó que el evento 3/Atlas no representó ninguna amenaza para la Tierra y se trató, con alta probabilidad, de un objeto natural con propiedades inusuales. Pero el documento fue recibido con escepticismo. Nadie podía aceptar que un cuerpo natural emitiera luz en intervalos basados en pi, dibujara proporciones áureas y modificara su propia velocidad de forma calculada. La explicación oficial era un intento de cerrar el caso, pero no de resolverlo. Mientras tanto, en un pequeño observatorio privado en el sur de España, un joven astrónomo aficionado llamado Adrián López revisaba sus registros nocturnos. Una de sus cámaras había permanecido apuntando hacia el mismo sector del cielo durante meses. Y en la madrugada del 3 de enero del año siguiente, detectó algo. Una línea tenue, recta, avanzando lentamente sobre el fondo de las estrellas. No era brillante, no era constante, pero su trayectoria coincidía con la dirección en la que Tres y Atlas había desaparecido. El registro fue breve, apenas unos segundos, pero suficiente para reabrir el debate. ¿Había regresado? ¿O simplemente otro fragmento de su paso había vuelto a reflejar la luz del Sol? Nadie lo sabía. La ESA no respondió, y la NASA se limitó a decir que no se había detectado ningún nuevo objeto de interés. Sin embargo, la imagen de Adrián, analizada por un grupo independiente, mostraba una característica inconfundible, la misma tonalidad azulada que acompañó al visitante en sus últimas apariciones. Avi Loeb, consultado una vez más, sonrió antes de responder. Quizás nunca se fue, dijo. Quizás solo cambió la forma en la que lo vemos. La frase cerró el ciclo. Desde aquel día, los astrónomos siguen observando el cielo, esperando otro destello, otra estela, otra coincidencia imposible. Tal vez no vuelva nunca. Tal vez sí. Pero lo que dejó tras de sí cambió la manera en que la humanidad mira las estrellas. Porque ahora sabemos que el silencio del espacio no siempre es ausencia. A veces, es una pausa, un intervalo entre mensajes. Y cuando el próximo llegue, estaremos escuchando. Suscríbete si te gustó el vídeo.